Miguel sabía que el caballo alazán había mordido a 2 vaqueros experimentados y estaba condenado a muerte en 14 días. Cuando el niño de 12 años prometió amansarlo, no solo arriesgó su vida, arriesgó el único futuro que le quedaba a su familia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba en nubes rojizas bajo los pies de Miguel mientras caminaba hacia el rancho San Rafael. El sol de Guanajuato pegaba fuerte a las 11 de la mañana y el niño de 12 años ajustó su sombrero de paja para proteger su rostro quemado por años de trabajo en el campo. En su bolsillo llevaba la carta de recomendación que don Ernesto, del rancho vecino, le había dado después de verlo trabajar durante 2 semanas. «Eres demasiado joven para cargar con tanto», le había dicho don Ernesto esa mañana mientras le entregaba el sobre. «Pero tienes algo que muchos hombres mayores no tienen: paciencia y respeto por los animales. Don Carlos necesita a alguien así». Miguel no respondió. Había aprendido que las palabras sobraban cuando el hambre apretaba en casa. Su madre, Guadalupe, trabajaba limpiando casas desde que su padre murió hace 6 meses en un accidente con un toro bravo. Sus 2 hermanas menores, Sofía y Elena, apenas tenían 8 y 6 años. Cada peso que Miguel ganaba era un peso menos de preocupación en los ojos cansados de su madre. La entrada del rancho San Rafael era imponente. 2 postes de madera tallada sostenían un arco con el nombre quemado en letras grandes. A ambos lados del camino, cercas blancas delimitaban potreros donde pastaban caballos de diferentes razas. Miguel conocía algo de caballos. Su padre había sido vaquero toda su vida y le había enseñado a observar, a leer el lenguaje silencioso de los animales. «Los caballos son como las personas, mijo», le decía su padre mientras reparaban una cerca. «Tienen sus miedos, sus dolores. Si aprendes a escucharlos sin palabras, ellos te escucharán a ti». Un hombre mayor de bigote espeso y sombrero vaquero negro apareció desde el establo principal. Caminaba con la seguridad de quien ha mandado en tierra propia durante décadas. Este debía ser don Carlos Mendoza, el dueño del rancho más próspero de la región. «¿Tú eres el muchacho de don Ernesto?», preguntó sin rodeos, sus ojos grises evaluando cada centímetro del niño flaco que tenía enfrente. «Sí, señor», respondió Miguel, extendiendo la carta. «Miguel Ángel Ramírez, para servirle». Don Carlos abrió el sobre y leyó en silencio. Sus cejas se arquearon un par de veces mientras leía. Finalmente, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa a cuadros. «Don Ernesto dice que tienes mano con los animales, que los caballos te respetan». Hizo una pausa, estudiando el rostro serio del niño. «¿Es cierto?» «Mi padre me enseñó, señor. Trabajé con él desde que tenía 5 años. Tu padre era Roberto Ramírez, ¿verdad? El que murió en el rancho Los Álamos». Miguel asintió, la garganta cerrándose un poco. Aún era difícil hablar de eso. «Era un buen hombre», dijo don Carlos, con un respeto genuino en su voz. «Trabajó aquí cuando era joven. Sabía de caballos como pocos». Se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. «Está bien, muchacho. Necesito ayuda en los establos. Te pagaré 150 pesos a la semana, más comida. Empiezas mañana al amanecer». «Gracias, señor». Miguel sentía un alivio enorme. 150 pesos era más de lo que esperaba. «Pero hay algo que debes saber». Don Carlos se giró y señaló hacia un corral apartado del resto al final del camino. «Ese caballo de ahí, el alazán, está condenado. Hace 3 semanas se lastimó en una cerca de alambre, casi se desangra. Lo salvamos, pero desde entonces está como loco. Nadie puede acercarse. Mañana viene el veterinario a sacrificarlo».
Miguel entrecerró los ojos, observando la distancia. Incluso desde lejos podía ver la silueta de un caballo magnífico, de color castaño brillante, moviéndose nervioso dentro del corral. Algo en la forma en que el animal se movía, en cómo sacudía su cabeza, le resultó familiar. ¿Puedo verlo más de cerca, señor? Don Carlos lo miró con curiosidad. Si quieres perder un brazo, adelante, pero te advierto, ese animal está perdido. Ya mordió a 2 de mis mejores vaqueros. Caminaron hacia el corral apartado. 3 hombres de mediana edad, vestidos con ropa de trabajo empolvada, estaban recargados en la cerca, observando al caballo con expresiones de resignación. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, escupió en el suelo al verlos acercarse. Don Carlos, ya le dijimos que ese demonio no tiene salvación, dijo el hombre. Es una lástima porque es el mejor ejemplar que hemos tenido, pero está roto por dentro. El miedo lo volvió peligroso. Miguel se acercó a la cerca con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. El caballo estaba en el extremo opuesto del corral, su pelaje brillante manchado de sudor y polvo. En su pata trasera derecha, Miguel podía ver vendajes recién cambiados, pero lo que más llamó su atención fueron los ojos del animal, llenos de terror y dolor. No era locura lo que veía en esos ojos, era miedo puro, el mismo miedo que había visto en los ojos de su madre cuando les dijeron que su padre había muerto, el mismo miedo que sentía él cada noche cuando se preguntaba si podrían pagar la renta del próximo mes. «¿Puedo amansarlo?», dijo Miguel de repente, su voz clara y firme rompiendo el silencio. Los 3 vaqueros se rieron. Don Carlos frunció el ceño. «Muchacho, mis mejores hombres no pudieron ni ponerle el cabestro. ¿Tú crees que un niño de 12 años va a lograrlo?». Miguel no apartó la mirada del caballo. «Sí, señor, puedo hacerlo». El polvo del camino se levantaba en nubes rojizas bajo los pies de Miguel mientras caminaba hacia el rancho San Rafael. El sol de Guanajuato pegaba fuerte a las 11 de la mañana y el niño de 12 años ajustó su sombrero de paja para proteger su rostro quemado por años de trabajo en el campo. En su bolsillo llevaba la carta de recomendación que don Ernesto, del rancho vecino, le había dado después de verlo trabajar durante 2 semanas. «Eres demasiado joven para cargar con tanto», le había dicho don Ernesto esa mañana mientras le entregaba el sobre. «Pero tienes algo que muchos hombres mayores no tienen, paciencia y respeto por los animales. Don Carlos necesita a alguien así». Miguel no respondió. Había aprendido que las palabras sobraban cuando el hambre apretaba en casa. Su madre, Guadalupe, trabajaba limpiando casas desde que su padre murió hace 6 meses en un accidente con un toro bravo. Sus 2 hermanas menores, Sofía y Elena, apenas tenían 8 y 6 años. Cada peso que Miguel ganaba era un peso menos de preocupación en los ojos cansados de su madre. La entrada del rancho San Rafael era imponente. 2 postes de madera tallada sostenían un arco con el nombre quemado en letras grandes. A ambos lados del camino, cercas blancas delimitaban potreros donde pastaban caballos de diferentes razas. Miguel conocía algo de caballos. Su padre había sido vaquero toda su vida y le había enseñado a observar, a leer el lenguaje silencioso de los animales. «Los caballos son como las personas, mijo», le decía su padre mientras reparaban una cerca. «Tienen sus miedos, sus dolores. Si aprendes a escucharlos sin palabras, ellos te escucharán a ti». Un hombre mayor de bigote espeso y sombrero vaquero negro apareció desde el establo principal. Caminaba con la seguridad de quien ha mandado en tierra propia durante décadas. Este debía ser don Carlos Mendoza, el dueño del rancho más próspero de la región. «¿Tú eres el muchacho de don Ernesto?», preguntó sin rodeos, sus ojos grises, evaluando cada centímetro del niño flaco que tenía enfrente. «Sí, señor», respondió Miguel, extendiendo la carta.
Miguel Ángel Ramírez para servirle. Don Carlos abrió el sobre y leyó en silencio. Sus cejas se arquearon un par de veces mientras leía. Finalmente, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa a cuadros. Don Ernesto dice que tienes mano con los animales, que los caballos te respetan. Hizo una pausa, estudiando el rostro serio del niño. ¿Es cierto? Mi padre me enseñó, señor. Trabajé con él desde que tenía 5 años. Tu padre era Roberto Ramírez, ¿verdad? El que murió en el rancho Los Álamos. Miguel asintió, la garganta cerrándose un poco. Aún era difícil hablar de eso. Era un buen hombre, dijo don Carlos, con un respeto genuino en su voz. Trabajó aquí cuando era joven, sabía de caballos como pocos. Se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. Está bien, muchacho. Necesito ayuda en los establos. Te pagaré 150 pesos a la semana, más comida. Empiezas mañana al amanecer. Gracias, señor. Miguel sentía un alivio enorme. 150 pesos era más de lo que esperaba. Pero hay algo que debes saber. Don Carlos se giró y señaló hacia un corral apartado del resto, al final del camino. Ese caballo de ahí, el alazán, está condenado. Hace 3 semanas se lastimó en una cerca de alambre. Casi se desangra. Lo salvamos, pero desde entonces está como loco. Nadie puede acercarse. Mañana viene el veterinario a sacrificarlo. Miguel entrecerró los ojos, observando la distancia. Incluso desde lejos podía ver la silueta de un caballo magnífico, de color castaño brillante, moviéndose nervioso dentro del corral. Algo en la forma en que el animal se movía, en cómo sacudía su cabeza, le resultó familiar. ¿Puedo verlo más de cerca, señor? Don Carlos lo miró con curiosidad. Si quieres perder un brazo, adelante. Pero te advierto, ese animal está perdido. Ya mordió a 2 de mis mejores vaqueros. Caminaron hacia el corral apartado. 3 hombres de mediana edad, vestidos con ropa de trabajo empolvada, estaban recargados en la cerca, observando al caballo con expresiones de resignación. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, escupió en el suelo al verlos acercarse. Don Carlos, ya le dijimos que ese demonio no tiene salvación, dijo el hombre. Es una lástima porque es el mejor ejemplar que hemos tenido, pero está roto por dentro. El miedo lo volvió peligroso. Miguel se acercó a la cerca con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. El caballo estaba en el extremo opuesto del corral, su pelaje brillante manchado de sudor y polvo. En su pata trasera derecha, Miguel podía ver vendajes recién cambiados. Pero lo que más llamó su atención fueron los ojos del animal, llenos de terror y dolor. No era locura lo que veía en esos ojos. Era miedo puro, el mismo miedo que había visto en los ojos de su madre cuando les dijeron que su padre había muerto. El mismo miedo que sentía él cada noche cuando se preguntaba si podrían pagar la renta del próximo mes. «Puedo amansarlo», dijo Miguel de repente, su voz clara y firme rompiendo el silencio. Los 3 vaqueros se rieron. Don Carlos frunció el ceño. «Muchacho, mis mejores hombres no pudieron ni ponerle el cabestro. ¿Tú crees que un niño de 12 años va a lograrlo?» Miguel no apartó la mirada del caballo. «Sí, señor, puedo hacerlo». Sección 2 de 10. La apuesta. La risa del vaquero corpulento resonó en el aire caliente de la tarde. «Don Carlos, con todo respeto, este chamaco está loco. Ese caballo casi me arranca el brazo ayer cuando intenté cambiarle las vendas». «Ramón tiene razón», añadió otro de los hombres, más delgado y con sombrero gastado. «Yo he trabajado con caballos toda mi vida, y cuando un animal se quiebra así, no hay vuelta atrás. Es mejor darle una muerte rápida que dejarlo sufrir». Don Carlos observaba a Miguel con una mezcla de curiosidad e incredulidad. El niño no había apartado la mirada del caballo ni una sola vez. Había algo en su postura,
en la forma en que sus manos descansaban suavemente sobre la cerca de madera que le recordaba a Roberto Ramírez. «Explícame algo, muchacho», dijo don Carlos acercándose a Miguel. «¿Por qué crees que puedes hacer lo que hombres con 30 años de experiencia no pudieron?» Miguel finalmente giró su cabeza. Sus ojos oscuros mostraban una determinación que no correspondía con su edad. «Porque ellos intentaron domarlo, señor, y ese caballo no necesita ser domado. Necesita entender que ya no está en peligro». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Ramón, el vaquero corpulento, cruzó sus brazos musculosos sobre el pecho. «Escucha, niño, no sé qué te enseñó tu padre, pero un caballo herido y asustado es impredecible. Ese animal podría matarte de una patada». «Mi padre me enseñó que los caballos no atacan por maldad», respondió Miguel sin perder la calma. «Atacan por miedo, y el miedo se cura con paciencia, no con fuerza». Don Carlos se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Algo en las palabras del muchacho resonaba con verdad. Había visto a Roberto trabajar años atrás, y efectivamente el hombre tenía un don especial con los animales más difíciles. Quizás el hijo había heredado algo de esa habilidad. «Está bien», dijo finalmente, colocándose nuevamente el sombrero. «Te voy a dar una oportunidad, pero con condiciones». Los tres vaqueros intercambiaron miradas de sorpresa. «Don Carlos no puede estar hablando en serio», protestó Ramón. «Si algo le pasa al muchacho, su madre necesita el dinero que este niño puede ganar», interrumpió don Carlos con firmeza. Luego se volvió hacia Miguel. «Escúchame bien, tienes 2 semanas. Si en ese tiempo logras que el caballo te permita acercarte, curarlo y ponerle un cabestro, cancelo la orden del veterinario. Además, te duplico el salario». Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. 300 pesos a la semana era más de lo que había soñado. Eso significaría comida segura para sus hermanas, medicinas para su madre, que últimamente tosía por las noches. «Pero», continuó don Carlos con voz seria, «si después de 2 semanas ese caballo sigue siendo peligroso, lo sacrificamos y tú aceptas que no siempre se puede salvar a todos. ¿Entendido?» «Entendido, señor», Miguel asintió con decisión. «Hay una última condición», agregó el ranchero. «No quiero que entres solo al corral. Siempre habrá alguien vigilando desde afuera por tu seguridad, y si en algún momento veo que tu vida corre peligro real, termino el experimento inmediatamente». «De acuerdo, don Carlos». Ramón negó con la cabeza, claramente en desacuerdo. «Esto va a terminar mal. Ese caballo es un caso perdido». «Entonces no perderemos nada intentándolo», respondió don Carlos. Extendió su mano hacia Miguel. «Trato hecho, muchacho. Empiezas mañana al amanecer, pero esta noche quiero que vayas a tu casa, le expliques a tu madre lo que vas a intentar y consigas su permiso. No voy a tener en mi conciencia a un niño herido sin que su familia lo sepa». Miguel estrechó la mano del ranchero. La palma callosa de don Carlos apretaba con fuerza, pero había respeto en ese gesto. «Gracias, señor, no lo decepcionaré». Mientras Miguel comenzaba a alejarse, don Carlos lo llamó una vez más. «Oye, muchacho, ¿cómo se llama?» «El caballo, digo. Nunca le pusimos nombre porque pensamos que no duraría». Miguel miró nuevamente hacia el corral. El caballo alazán seguía en el extremo opuesto, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Pero por un momento, el animal giró su cabeza y sus miradas se encontraron. En esos ojos castaños llenos de dolor, Miguel vio algo más, una chispa de voluntad de vivir que aún no se apagaba. «Relámpago», dijo Miguel con una pequeña sonrisa. «Se llama Relámpago, porque cuando sane, correrá tan rápido que será como un rayo cruzando el campo». Los vaqueros volvieron a reír, pero esta vez había menos burla y más incredulidad en sus voces. Don Carlos, sin embargo, no se rió.
Había visto esa misma mirada determinada en Roberto Ramírez muchos años atrás, cuando todos decían que cierto potro negro jamás podría montarse. Ese potro negro había terminado siendo el mejor caballo que don Carlos había montado en su vida. «Relámpago», repitió el ranchero en voz baja, observando cómo Miguel desaparecía por el camino polvoriento. «Veremos si el nombre le hace justicia». Ramón se acercó a don Carlos una vez que el niño estuvo fuera del alcance del oído. «Patrón, con todo respeto, esto es una locura. Ese caballo está roto. Lo vi en sus ojos cuando lo traje del potrero donde se hirió. El alambre de púas lo atrapó durante horas. Para cuando lo encontramos, había perdido tanta sangre que pensamos que no sobreviviría la noche». «Lo sé», respondió don Carlos sin apartar la vista del caballo. «Pero ese niño tiene algo. ¿Viste cómo el caballo lo miró? Aunque sea por un segundo, dejó de moverse nervioso. Roberto tenía ese don, y creo que su hijo también». El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En el corral apartado, Relámpago finalmente se acostó en el suelo, agotado por la tensión constante. Sus costillas se marcaban con cada respiración. 2 semanas, murmuró don Carlos para sí mismo. En 2 semanas sabremos si los milagros todavía existen. El camino de regreso a casa parecía más largo de lo habitual. Miguel caminaba bajo el cielo teñido de naranja mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros. En su mente repasaba una y otra vez cómo explicarle a su madre lo que había acordado con don Carlos. Guadalupe era una mujer fuerte, pero desde la muerte de su esposo, el miedo vivía permanentemente en sus ojos. La casa de los Ramírez era humilde, 3 cuartos pequeños con paredes de adobe y techo de lámina, ubicada en las afueras del pueblo de San Miguel de Allende. El patio frontal tenía un árbol de mezquite bajo el cual su padre solía sentarse a reparar monturas y equipos de trabajo. Ahora ese espacio estaba vacío, un recordatorio constante de la ausencia. Cuando Miguel empujó la puerta de madera, el olor a frijoles con chile lo recibió. Su madre estaba en la cocina, su delantal manchado de masa de tortillas. Sofía, de 8 años, ayudaba poniendo los platos en la mesa, mientras Elena, la más pequeña, jugaba con una muñeca de trapo en una esquina. «Miguel, ¿cómo te fue en el rancho?», preguntó Guadalupe sin voltear, sus manos expertas extendiendo tortillas sobre el comal caliente. «Bien, mamá. Don Carlos me dio el trabajo». Guadalupe se giró, una sonrisa aliviada iluminando su rostro cansado. A sus 32 años, las preocupaciones le habían añadido arrugas alrededor de los ojos que no tenía antes. «Gracias a Dios, mijo. ¿Cuánto va a pagarte?». Miguel tomó asiento en la mesa de madera desgastada. 150 pesos a la semana para empezar. «Eso es bueno, muy bueno», dijo Guadalupe sirviendo los frijoles en los platos. «Con eso y lo que yo gano limpiando podemos...». «Pero hay algo más, mamá», Miguel interrumpió, sabiendo que no podía retrasar la conversación. «Don Carlos me ofreció el doble si logro hacer algo especial». Guadalupe se detuvo, la cuchara de madera suspendida en el aire. Conocía ese tono en la voz de su hijo. Era el mismo tono que usaba Roberto cuando había tomado una decisión arriesgada. «¿Qué tipo de trabajo especial?», preguntó lentamente, dejando la cuchara y sentándose frente a Miguel. Sofía y Elena, sintiendo la tensión, dejaron de moverse y observaron en silencio. Miguel respiró hondo. «Hay un caballo en el rancho. Tuvo un accidente hace 3 semanas. Se lastimó feo con alambre de púas. Desde entonces está muy asustado y agresivo. Don Carlos va a sacrificarlo mañana, pero yo le pedí que me diera 2 semanas para amansarlo». El rostro de Guadalupe se endureció. «No, mamá». «Dije que no, Miguel». Su voz se elevó ligeramente.
Tu padre murió trabajando con un animal peligroso. No voy a perderte a ti también. Es diferente, mamá. Papá murió porque el toro lo embistió sin previo aviso. Pero este caballo no es malo. Está herido y tiene miedo. Yo puedo ayudarlo. Tienes 12 años. Guadalupe se levantó caminando hacia la ventana. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco. 12 años, Miguel. Apenas eres un niño. Papá tenía mi edad cuando empezó a trabajar con caballos difíciles. Miguel se levantó también, acercándose a su madre. Me enseñó todo lo que sabía. Me enseñó a leer el lenguaje de los animales, a entender cuándo tienen miedo y cuándo están listos para confiar. Guadalupe se giró, lágrimas brillando en sus ojos. Y mira dónde terminó toda esa experiencia. En un ataúd, dejándome sola con 3 hijos que alimentar. El silencio que siguió fue pesado. Sofía comenzó a sollozar bajito y Elena corrió hacia su madre, abrazándola por la cintura. Miguel sentía un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Mamá, si esto funciona, serán 300 pesos a la semana, dijo suavemente. Eso significa que tú no tendrás que trabajar tanto. Podrías descansar más, ir al doctor por esa tos que no se te quita. Guadalupe se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No me importa el dinero si eso significa perderte. No me vas a perder. Miguel tomó las manos de su madre. Don Carlos puso condiciones. Siempre habrá alguien vigilando. Si ve que estoy en peligro real, detendrá todo. Y yo te prometo, mamá, te prometo que no voy a hacer ninguna tontería, no voy a intentar forzar nada, solo voy a hacer lo que papá me enseñó, observar, esperar y entender. Guadalupe miró profundamente a los ojos de su hijo. Ahí vio algo que la sorprendió y la asustó al mismo tiempo. Vio a Roberto. La misma determinación tranquila, la misma conexión instintiva con los animales. Su esposo había pasado años enseñándole a Miguel, y ahora ese conocimiento era lo único valioso que el niño tenía para ofrecer. Si te lastimas, dijo finalmente, su voz quebrándose, si algo te pasa, no pasará nada. Miguel abrazó a su madre con fuerza. Confía en mí, mamá, confía en lo que papá me enseñó. Guadalupe cerró los ojos, respirando profundamente. Pensó en las facturas sin pagar apiladas sobre la pequeña mesa de noche. Pensó en cómo Sofía necesitaba zapatos nuevos porque los suyos tenían agujeros en las suelas. Pensó en la tos persistente que la mantenía despierta por las noches y que no podía tratar porque una visita al doctor costaba más de lo que podían pagar. Finalmente asintió. Está bien, pero con una condición. Yo voy a hablar con don Carlos mañana en la mañana. Quiero escuchar de su boca qué medidas de seguridad va a tomar. Lo que quieras, mamá. Miguel sonrió, aliviado. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Miguel no podía conciliar el sueño. Desde su pequeña cama, podía escuchar a su madre llorando quedamente en la habitación contigua. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si acaso no estaba siendo egoísta al arriesgar tanto. Pero entonces recordó los ojos de Relámpago. Ese caballo magnífico no merecía morir solo porque el miedo lo había vuelto incontrolable. Alguien tenía que darle una oportunidad, mostrarle que no todos los humanos representaban dolor. Te voy a demostrar, papá, susurró Miguel en la oscuridad, mirando hacia el techo agrietado. Voy a demostrar que tus enseñanzas no fueron en vano. Voy a salvar a ese caballo y voy a sacar a nuestra familia adelante. Afuera, la luna llena iluminaba el árbol de mezquite vacío y en algún lugar, en un corral solitario del rancho San Rafael, un caballo alazán pasaba otra noche sin dormir, atrapado en sus propios miedos. El gallo del vecino cantó cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Miguel ya estaba despierto, sentado al borde de su cama, las manos temblando ligeramente por los nervios. Se vistió con su ropa más limpia,
un pantalón de mezclilla remendado en las rodillas y una camisa de algodón azul que había sido de su padre. Le quedaba grande, pero su madre había ajustado las mangas la noche anterior. En la cocina, Guadalupe ya tenía preparado el desayuno: frijoles refritos, tortillas calientes y un vaso de café con leche. Se sentó frente a su hijo, observándolo comer en silencio. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero su expresión mostraba determinación. «Comí todo, mamá», dijo Miguel limpiando su plato con la última tortilla. «Voy a necesitar fuerzas». «Sé que vas a tener cuidado». Guadalupe tomó la mano de su hijo sobre la mesa. «Pero si sientes que es demasiado, si ese caballo es realmente peligroso, me prometes que te alejarás. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Miguel apretó la mano de su madre. Caminaron juntos hacia el rancho San Rafael. El amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja, y el aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y hierba recién cortada. Cuando llegaron a la entrada del rancho, don Carlos ya los esperaba, recargado en uno de los postes del arco principal. Sostenía una taza de café humeante y su sombrero descansaba sobre su cabeza inclinada. «Señora Ramírez», saludó con respeto al verlos acercarse. Esperaba que viniera. Don Carlos, Guadalupe se detuvo frente a él, su espalda recta, a pesar del cansancio visible en su rostro. «Necesito saber exactamente qué va a hacer mi hijo con ese caballo y qué medidas va a tomar usted para protegerlo». Don Carlos asintió, apreciando la fortaleza de la mujer. «Venga, los dos. Vamos al corral y le explico todo». Los tres caminaron en silencio por el camino principal del rancho. Ya había actividad: vaqueros alimentando a los caballos, el sonido de martillos en el taller de herrería, el mugido lejano del ganado. Algunos trabajadores se quitaron el sombrero al ver pasar a Guadalupe, un gesto de respeto hacia la viuda de Roberto Ramírez. Cuando llegaron al corral, donde estaba Relámpago, Ramón ya estaba ahí con otros dos vaqueros. El caballo alazán se encontraba en el extremo opuesto, su cabeza alta y alerta, las orejas hacia atrás en señal de desconfianza. «Señora», comenzó don Carlos, señalando hacia el corral, «lo primero que debe entender es que su hijo no va a entrar ahí para dominar al caballo. Va a entrar solo para sentarse y observar, nada más». Guadalupe frunció el ceño. «¿Sentarse y observar?». Miguel tomó la palabra. «Mamá, lo primero que papá me enseñó fue que los caballos no confían en la fuerza, confían en la paciencia. Voy a pasar tiempo con Relámpago sin hacer nada amenazante. Solo estar ahí para que se acostumbre a mi presencia». «Durante la primera semana», añadió don Carlos, «Miguel no se acercará al caballo más de 5 metros. Solo se sentará en ese lado del corral», señaló un punto cerca de la entrada. «Mientras el caballo está en el lado opuesto, habrá 2 de mis hombres vigilando en todo momento desde afuera. A la primera señal de que el caballo intenta atacar, sacaremos al muchacho inmediatamente». Ramón se acercó, su expresión escéptica. «Señora, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Ese caballo necesita ser sacrificado. Pero si don Carlos quiere darle la oportunidad al niño, al menos estará seguro. No vamos a dejar que nada malo pase». Guadalupe observó a Relámpago durante un largo momento. El caballo era realmente magnífico, incluso en su estado nervioso. Su pelaje castaño brillaba bajo la luz del amanecer y sus músculos se tensaban con cada movimiento, pero sus ojos mostraban tanto miedo que hasta ella podía sentirlo desde donde estaba. «Está bien», dijo finalmente, «pero Miguel, ¿me escuchas? A la primera señal de peligro sales de ahí. No quiero héroes muertos, quiero a mi hijo vivo». «Sí, mamá». Miguel la abrazó brevemente antes de que ella tuviera que irse a su trabajo de limpieza en el pueblo. Una vez que Guadalupe se alejó por el camino, don Carlos se volvió hacia Miguel. «Muy bien, muchacho. Es tu turno. Entra despacio, sin movimientos bruscos.
Lleva esta cubeta vacía y siéntate en ella, nada más. Miguel tomó la cubeta de metal volteada que Ramón le ofrecía. Respiró profundamente, abrió el portón del corral y entró. El sonido de sus pasos sobre la tierra compactada pareció tronar en el silencio de la mañana. Relámpago reaccionó inmediatamente. Su cabeza se levantó, sus fosas nasales se expandieron y un relincho nervioso escapó de su garganta. El caballo retrocedió hasta que su lomo tocó la cerca del fondo, sin apartar la mirada del intruso. Miguel se detuvo apenas 3 pasos dentro del corral. Colocó la cubeta boca abajo y se sentó lentamente, sus movimientos deliberadamente lentos. Una vez sentado, bajó la mirada, evitando el contacto visual directo que el caballo podría interpretar como amenaza. «No voy a lastimarte», murmuró Miguel en voz baja, aunque sabía que Relámpago no entendía las palabras. «Solo estoy aquí, nada más». Los minutos pasaron. Relámpago no se movió de su posición defensiva, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para atacar o huir. Miguel tampoco se movió. Se sentó con las manos sobre las rodillas, respirando tranquilamente, dejando que su presencia se volviera parte del paisaje del corral. Ramón observaba desde fuera con los brazos cruzados. «Esto es ridículo. El chamaco solo está perdiendo el tiempo sentado ahí». «Dale tiempo», respondió don Carlos, aunque él mismo no estaba seguro de qué esperar. Pasó media hora. Relámpago seguía en su posición, aunque Miguel notó que sus orejas ya no estaban completamente hacia atrás. De vez en cuando, el caballo movía ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de entender qué hacía ese humano pequeño que simplemente se sentaba sin hacer nada. Pasó una hora. El sol subía en el cielo y el calor comenzaba a apretar. Miguel sentía el sudor correr por su espalda, pero no se movió. Su padre le había enseñado que la primera lección de paciencia era la más importante. «Los animales miden el tiempo diferente a nosotros, mijo», recordó Miguel las palabras de Roberto. «1 hora para ti puede ser 1 segundo para ellos. No tengas prisa». Finalmente, después de 1 hora y media, algo cambió. Relámpago dio un paso hacia adelante. Solo uno, pero fue un paso. Sus orejas se movieron hacia adelante, curiosas más que asustadas. Don Carlos se enderezó. ¿Vieron eso? Miguel no levantó la mirada, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. Era un comienzo. Los días siguientes establecieron una rutina que parecía monótona para cualquier observador externo, pero que para Miguel era un lenguaje silencioso de confianza en construcción. Llegaba al rancho cada mañana antes del amanecer, entraba al corral con su cubeta, se sentaba y simplemente existía en el mismo espacio que Relámpago. El tercer día, el caballo permitió que Miguel se sentara a 4 metros de distancia en lugar de 5. No fue una invitación, pero tampoco fue un rechazo. Sus orejas seguían moviéndose constantemente, evaluando cada sonido, cada respiración del niño que invadía su espacio. ¿Y bien?, preguntó Ramón cuando Miguel salió después de 2 horas. ¿Ya puedes montarlo? Miguel ignoró el sarcasmo. Hoy dejó de resoplar cuando entré. Es progreso. ¡Oh, progreso!, repitió Ramón con incredulidad. Muchacho, a este paso el caballo se morirá de viejo antes de que lo amansen. Don Carlos, quien observaba la interacción desde su oficina con una taza de café, salió al escuchar la conversación. Ramón, ¿cuánto tiempo te tomó a ti ganarte la confianza de la yegua gris que trajimos del norte? El vaquero se rascó la barbilla. Esa era diferente, patrón. Ella solo era arisca, no estaba herida como este. 3 semanas, respondió don Carlos por él. 3 semanas te tomó poder acercarte sin que intentara patearte. Y eras un hombre adulto con 30 años de experiencia. Dale al muchacho su tiempo. Miguel dedicaba cada minuto libre a estar con Relámpago. Durante el día, cuando no estaba en el corral, ayudaba con otras tareas del rancho,
limpiar establos, reparar cercas, cargar pacas de alfalfa. Pero siempre regresaba al corral antes de que oscureciera, para pasar al menos una hora más con el caballo. En las noches llegaba a casa exhausto. Guadalupe le preparaba té de manzanilla para los músculos adoloridos y le ponía pomada en las manos ampolladas del trabajo. Sofía y Elena le hacían preguntas sobre el caballo, sus ojos brillando con curiosidad infantil. «¿Ya puedes tocarlo, Miguel?», preguntaba Elena con su voz aguda. «Todavía no, pequeña, pero cada día confía un poquito más». «Mamá dice que papá era así con los caballos», agregó Sofía más seria, «que tenía paciencia infinita». Miguel sonreía, aunque el recuerdo de su padre traía consigo una punzada de dolor. Papá decía que los caballos enseñan a los humanos más de lo que los humanos enseñan a los caballos. Ahora entiendo qué quería decir. El quinto día trajo un cambio significativo. Miguel entró al corral como siempre, pero esta vez llevaba una manzana en el bolsillo. No la sacó ni hizo ningún movimiento para ofrecérsela a Relámpago. Simplemente la colocó en el suelo a medio metro de donde se sentaba y luego se alejó para ocupar su lugar usual. Relámpago notó la manzana inmediatamente. Sus fosas nasales se expandieron, captando el olor dulce de la fruta, pero no se acercó. Durante toda la mañana, el caballo observó la manzana desde la distancia, dividido entre el hambre y el miedo. «No va a tomarla», predijo Ramón desde la cerca. «Ese caballo es demasiado desconfiado». «No tiene que hacerlo hoy», respondió Miguel sin voltear. «Solo necesita saber que está ahí, que yo no voy a forzarlo a nada». Cuando Miguel se fue esa tarde, la manzana seguía en el mismo lugar. Pero al día siguiente, cuando llegó al amanecer, la manzana había desaparecido. En su lugar había marcas de cascos en la tierra que mostraban que Relámpago había caminado hasta ahí durante la noche. «La tomó», susurró Miguel, una sonrisa amplia iluminando su rostro cansado. Don Carlos, quien había llegado temprano ese día específicamente para ver el progreso, asintió con aprobación. «Tu padre estaría orgulloso, muchacho». El sexto día, Miguel dejó la manzana un poco más cerca de donde él se sentaba. Esta vez, no tuvo que esperar hasta la noche. Después de una hora de observación mutua, Relámpago dio pasos cautelosos hacia adelante. Cada paso era medido, su cuerpo listo para retroceder al primer signo de amenaza. Miguel mantuvo su mirada baja, respirando tranquilamente. Podía escuchar el sonido de los cascos del caballo acercándose sobre la tierra seca. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo su cuerpo relajado. Relámpago estiró su cuello, sus labios rozando la manzana. En un movimiento rápido, la tomó y retrocedió varios metros, masticando nerviosamente mientras observaba al niño que había permanecido completamente inmóvil. «Buen chico», murmuró Miguel, su voz apenas audible. «Ves que no te voy a hacer daño». Ese momento fue presenciado por varios vaqueros que habían venido a observar. Incluso los más escépticos tuvieron que admitir que algo estaba cambiando. El caballo que una semana atrás resoplaba y pateaba ante cualquier presencia humana, ahora se acercaba voluntariamente, aunque fuera solo por comida. Sin embargo, no todo era progreso lineal. El séptimo día, un tractor pasó cerca del corral, haciendo un ruido fuerte que asustó a Relámpago. El caballo entró en pánico, corriendo de un lado a otro del corral, sus ojos salvajes de terror. Cuando Miguel intentó entrar para calmarlo, el caballo cargó hacia él, deteniéndose apenas a medio metro de distancia, sus cascos levantando nubes de polvo. «¡Sal de ahí!», gritó Ramón, ya trepando la cerca para intervenir, pero Miguel se mantuvo firme. No corrió ni levantó los brazos en defensa, simplemente se quedó de pie, respirando profundamente, sus ojos encontrando los de Relámpago. «Está bien», dijo en voz baja, «solo fue un ruido. Nadie va a lastimarte». El caballo resopló fuertemente, su cuerpo temblando de adrenalina.
Por un momento que pareció eterno, los dos se miraron. Entonces, lentamente, Relámpago retrocedió un paso, luego otro, hasta que se alejó hacia su esquina habitual del corral. Miguel salió del corral con piernas temblorosas. Ramón lo agarró del hombro. «Eso fue muy peligroso, chamaco. Ese caballo pudo haberte matado». «Pero no lo hizo», respondió Miguel, secándose el sudor de la frente. «Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Eso significa que estamos avanzando». Esa noche, Miguel no pudo dormir pensando en ese momento. La imagen de Relámpago deteniéndose justo frente a él, eligiendo no atacar, se repetía en su mente. Era más que solo comida o tolerancia. Era el principio de algo más profundo. Comunicación. Solo habían pasado 7 días y le quedaba una semana para cumplir el plazo. Pero Miguel sabía que algo había cambiado irreversiblemente entre él y ese caballo herido. Ambos estaban aprendiendo un lenguaje que no requería palabras. La segunda semana comenzó con un cambio sutil pero significativo en el comportamiento de Relámpago. Cuando Miguel llegó el 8º día, el caballo ya no estaba en su esquina defensiva del fondo del corral. En lugar de eso, esperaba cerca del centro, sus orejas alertas pero no hacia atrás, observando la llegada del niño como quien espera a un conocido. «Buenos días, Relámpago», saludó Miguel en voz baja mientras entraba al corral. Había comenzado a hablarle más al caballo, siguiendo otro de los consejos de su padre. «Los animales no entienden las palabras, pero entienden el tono, mijo. Una voz tranquila es como una mano suave sobre una herida». Esta vez, Miguel no llevaba solo una manzana. En una pequeña cubeta traía zanahorias cortadas y algunas hojas de alfalfa fresca. Se sentó en su lugar usual y colocó la cubeta frente a él, dejando que el aroma alcanzara las fosas nasales de Relámpago. No tardó mucho. Después de solo 15 minutos de observación, el caballo caminó hacia adelante. Su paso era menos nervioso que antes, aunque aún mantenía esa vigilancia constante de un animal que ha conocido el peligro. Se detuvo a menos de 1 metro de Miguel, estirando su cuello hacia la cubeta. Miguel tomó una zanahoria y la extendió en su mano abierta, manteniéndola a la altura de su pecho sin estirar el brazo completamente. «Está bien», murmuró. «Es para ti». Relámpago dudó. Sus ojos castaños se movían entre la zanahoria y el rostro del niño, calculando el riesgo. Finalmente, dio otro paso adelante. Miguel podía sentir el calor del aliento del caballo sobre su mano cuando el animal tomó delicadamente la zanahoria con sus labios sin que sus dientes tocaran la piel del niño. «Buen chico», susurró Miguel, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el caballo pudiera escucharlo. Desde la cerca, don Carlos observaba con los brazos cruzados. Junto a él, 3 vaqueros que habían apostado que Miguel no lograría nada en 2 semanas, ahora miraban en silencio. Ramón, quien había sido el más escéptico, sacudió la cabeza con una mezcla de admiración e incredulidad. «Nunca en mi vida había visto algo así», murmuró. «Ese caballo hace una semana habría arrancado dedos. Ahora está comiendo de la mano del chamaco como si fuera un pony manso». «Roberto siempre decía que su hijo tenía el don», comentó don Carlos. «Nunca lo creí del todo. Pensé que era solo el orgullo de un padre. Pero ahora veo que tenía razón». Durante las siguientes 2 horas, Miguel alimentó a Relámpago zanahoria por zanahoria. Cada vez que el caballo tomaba una, Miguel movía su mano 1 centímetro más cerca, acortando gradualmente la distancia entre ellos. Para cuando terminó la cubeta, el hocico de Relámpago tocaba ligeramente la manga de la camisa de Miguel. «Mañana», dijo Miguel suavemente mientras salía del corral, «mañana te voy a tocar. Solo un poco». «Está bien». El 9º día amaneció nublado. La amenaza de lluvia colgaba en el aire y el viento llevaba el olor a tierra mojada, aunque aún no había caído ni una gota.
Miguel llegó más temprano que de costumbre, incapaz de dormir por la anticipación de lo que intentaría hacer. Guadalupe había notado el cambio en su hijo. La noche anterior, mientras le preparaba la cena, le había preguntado cómo iba todo. Miguel le había contado sobre los avances y aunque ella sonrió con orgullo, sus ojos también mostraban preocupación. «Solo faltan 5 días para que se cumpla el plazo», le había recordado. «¿Crees que lo lograrás?» «Lo voy a lograr, mamá. Relámpago y yo. Nos entendemos ahora». Esa mañana, cuando entró al corral, Relámpago ya estaba cerca de la entrada, como si supiera que Miguel llegaría. El caballo relinchó suavemente, un sonido que Miguel no había escuchado antes. No era de miedo o advertencia, era un saludo. «Hola, amigo», respondió Miguel, sintiendo un nudo en la garganta. Sacó las zanahorias y comenzó la rutina ya familiar. Pero esta vez, cuando Relámpago estiró su cuello para tomar la segunda zanahoria, Miguel levantó lentamente su otra mano. El tiempo pareció detenerse. Su mano se movió con una lentitud deliberada hacia el hocico del caballo. Relámpago lo vio, sus ojos siguiendo cada milímetro del movimiento. Se tensó ligeramente, pero no retrocedió. Cuando los dedos de Miguel finalmente tocaron el suave pelaje del hocico de Relámpago, sintió como si estuviera tocando algo sagrado. El caballo cerró los ojos por un instante, permitiendo la caricia. «Eso es», susurró Miguel, su voz quebrándose por la emoción. «Ves que no te voy a lastimar, nunca te voy a lastimar». Desde la cerca, los vaqueros contenían la respiración. Ramón se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho, un gesto de respeto que reservaba para momentos importantes. Don Carlos sintió algo húmedo en sus ojos y se giró ligeramente para que nadie lo viera limpiarse. Miguel acarició el hocico de Relámpago durante varios minutos, sus movimientos suaves y constantes. Luego, gradualmente, subió su mano por el frente del rostro del caballo, entre sus ojos, llegando hasta su frente. Relámpago mantuvo los ojos cerrados, su respiración profunda y regular. «Vas a estar bien», le dijo Miguel. «Vas a volver a ser el caballo magnífico que eras antes del accidente, te lo prometo». Algo cambió en el corral ese día. No fue solo que Miguel había tocado por primera vez a Relámpago, fue que el caballo había elegido ser tocado. Había elegido confiar, aunque fuera solo un poco, en un humano después de que otro humano, sin querer, había sido parte de su trauma. Cuando Miguel salió del corral esa tarde, tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el rostro. Don Carlos se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tu padre te está viendo desde arriba, muchacho, y está orgulloso. Lo hice por él», respondió Miguel limpiándose los ojos. «Todo lo que sé, él me lo enseñó». «No», dijo don Carlos con firmeza. «Él te enseñó las técnicas, pero la paciencia, el corazón, eso lo trajiste tú solo». Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, sus hermanas corrieron a abrazarlo. Sofía había hecho un dibujo de un niño junto a un caballo, usando todos los colores de los lápices que tenían. Elena le regaló una de sus galletas de la merienda, el mayor gesto de amor que una niña de 6 años podía ofrecer. Guadalupe preparó una cena especial, arroz con pollo y tortillas recién hechas. Mientras comían en familia, Miguel les contó sobre el día, sobre cómo Relámpago finalmente lo había dejado tocarlo. «¿Ya lo amansaste entonces?», preguntó Sofía con inocencia. Miguel negó con la cabeza. «Amansar no es la palabra correcta. Lo que estamos haciendo es reconstruir su confianza. Es diferente». «¿Y vas a poder montarlo?», preguntó Elena. «Eso es lo que falta», admitió Miguel. «En 5 días tengo que poder ponerle un cabestro y demostrar que está lo suficientemente tranquilo para trabajar con él. Montar viene después». Pero en el fondo,
Miguel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El 10º día trajo consigo un desafío que Miguel no había anticipado. Don Carlos lo esperaba en la entrada del rancho con una expresión seria, sosteniendo un maletín médico veterinario. «Miguel, necesito que entiendas algo», comenzó el ranchero. «Relámpago ha hecho progreso contigo, eso es innegable, pero su herida en la pata trasera todavía necesita tratamiento. Los vendajes deben cambiarse cada 2 días, y llevamos casi una semana sin poder acercarnos lo suficiente para hacerlo». Miguel sintió un peso en el estómago. Había estado tan concentrado en ganar la confianza del caballo que no había considerado que tendría que hacer algo que inevitablemente le causaría dolor o incomodidad. «¿Qué necesita que haga?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «El veterinario viene pasado mañana para evaluarlo», explicó don Carlos. «Si la herida no ha sido atendida adecuadamente para entonces, si hay infección o complicaciones, no importa cuánto progreso hayas hecho, tendremos que sacrificarlo de todas formas». Ramón se acercó con una expresión compasiva. «Muchacho, cambiar esos vendajes no va a ser fácil. La herida está en un lugar sensible y aunque el caballo confíe en ti, cuando siente dolor, el instinto toma el control». Miguel observó hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente un poco de alfalfa que le habían dejado. «¿Puedo intentarlo hoy?». «Preferiría esperar hasta mañana», respondió don Carlos. «Dale un día más de confianza antes de pedirle algo difícil, pero mañana, sin falta, tenemos que cambiar esos vendajes». Esa tarde, Miguel pasó más tiempo del habitual con Relámpago. Ya no se limitaba a sentarse y esperar. Ahora caminaba lentamente por el corral, y el caballo lo seguía a corta distancia, curioso de los movimientos de su nuevo amigo. Miguel acariciaba su cuello, sus hombros, hablándole constantemente en un tono tranquilizador. «Mañana va a ser difícil», le dijo, mientras sus dedos peinaban suavemente la crin del caballo. «Voy a tener que tocarte donde te duele, pero necesito que confíes en mí. Necesito que entiendas que aunque duela por un momento, lo hago para ayudarte». Relámpago presionó su cabeza contra el pecho de Miguel, un gesto de afecto que hizo que el niño sintiera una oleada de responsabilidad. Este caballo le había entregado su confianza, y ahora Miguel tendría que probarle que esa confianza no era en vano. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a ella. Las líneas de preocupación en su frente se habían profundizado. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Miguel dejando su mochila. Guadalupe suspiró guardando los papeles. «Nada que debas preocuparte, mijo. Son cosas de adultos». «Mamá, ya no soy un niño». Miguel se sentó frente a ella. «Estoy trabajando, ayudando con los gastos. Puedo saber qué está pasando». Su madre lo miró con ojos cansados. «El dueño de la casa subió la renta. Dice que si no pagamos el aumento el próximo mes, tendremos que irnos». Miguel sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuánto es el aumento?». «200 pesos más al mes», respondió Guadalupe. «Con lo que gano limpiando casas y tus 150 pesos a la semana no alcanza. Tendría que trabajar el doble de horas y ya apenas te veo a ti y a las niñas». Miguel apretó los puños sobre la mesa. 300 pesos a la semana. Si lograba amansar completamente a Relámpago, si cumplía el plazo, el salario doble cubriría ese aumento y más. La presión de su tarea se multiplicó exponencialmente. «Lo voy a lograr, mamá», dijo con determinación. «Voy a amansar a Relámpago. Voy a conseguir ese salario doble». El 11º día amaneció frío. Miguel llegó al rancho con las manos temblando, no por el clima, sino por los nervios. Don Carlos y Ramón lo esperaban junto al corral con el maletín veterinario abierto, mostrando vendajes limpios, ungüento antiséptico y tijeras médicas. «Recuerda,
instruyó don Carlos. Si en algún momento ves que va a patearte, te alejas inmediatamente. Una patada de un caballo puede romperte las costillas o peor. Miguel asintió, tomando el maletín. Entró al corral con movimientos lentos y deliberados. Relámpago levantó la cabeza, reconociéndolo inmediatamente. El caballo caminó hacia él, esperando su zanahoria matutina. «Hoy es diferente, amigo», dijo Miguel en voz baja, ofreciendo la zanahoria, pero manteniendo el maletín parcialmente oculto detrás de su cuerpo. «Necesito que seas muy valiente». Después de varios minutos de caricias y palabras tranquilizadoras, Miguel comenzó a mover su mano lentamente por el costado del caballo, bajando hacia la pata trasera herida. Relámpago se tensó inmediatamente. Sus músculos se endurecieron bajo la palma de Miguel y sus orejas se movieron hacia atrás. «Está bien», murmuró Miguel, deteniendo su mano pero no retirándola. «Solo voy a mirar, nada más». Permanecieron así durante 10 minutos. La mano de Miguel descansaba en el costado del caballo, justo por encima de la zona herida, sin moverse. Relámpago respiraba con dificultad, su cuerpo dividido entre la confianza que había construido y el miedo instintivo al dolor. Finalmente, Miguel se arrodilló lentamente. Desde esa posición podía ver claramente la herida bajo los vendajes manchados. Había algo de sangre seca, pero no parecía haber señales de infección grave. Con movimientos extraordinariamente lentos, tocó el vendaje. Relámpago se movió bruscamente, levantando la pata. Miguel no se alejó, pero tampoco intentó sujetar la pata. Simplemente se quedó quieto, hablando en un tono constante. «Sé que duele, sé que da miedo, pero esto va a ayudarte, te lo prometo». Desde la cerca, Ramón murmuraba: «Esto va a terminar mal. El caballo no va a dejarlo hacer esto». Pero don Carlos observaba con atención. «Espera, mira sus ojos». Los ojos de Relámpago no mostraban la misma locura salvaje de semanas atrás. Mostraban miedo, sí, pero también algo más: conflicto. El caballo estaba luchando contra su propio instinto de huir, tratando de confiar en el niño que le había demostrado paciencia durante casi 2 semanas. Miguel volvió a tocar el vendaje, esta vez con más firmeza. Relámpago resopló fuertemente, pero no se movió. Con cuidado infinito, Miguel comenzó a cortar el vendaje viejo. Cada movimiento era una negociación silenciosa entre él y el caballo. Cuando finalmente retiró el último trozo de gasa sucia, la herida quedó expuesta. Era larga, pero estaba sanando bien. Miguel limpió alrededor con el ungüento antiséptico, sus movimientos tan suaves como su voz. «Ya casi terminamos, Relámpago, solo un poco más». Aplicar el vendaje nuevo fue el momento más difícil. Requería envolver la pata, lo que significaba tocar directamente la zona sensible. Relámpago pisoteó nervioso varias veces, pero Miguel esperó pacientemente después de cada movimiento, hablando constantemente, recordándole al caballo que estaba a salvo. 40 minutos después, la tarea estaba completa. Miguel salió del corral, con las piernas temblando y el rostro empapado de sudor, a pesar del frío. Se dejó caer contra la cerca, agotado mental y físicamente. Don Carlos se acercó con una sonrisa. «Acabo de presenciar algo extraordinario, muchacho. Ese caballo te dejó curar su herida. Eso es más que confianza, eso es fe». El 12º día amaneció con un cielo despejado que prometía calor intenso. Miguel llegó al rancho con una sensación de urgencia apretándole el pecho. Quedaban solo 2 días para cumplir el plazo, y aunque había logrado tocar y curar a Relámpago, todavía no había intentado lo más importante: colocarle el cabestro. Don Carlos lo interceptó antes de que llegara al corral. «El veterinario viene hoy a las 2 de la tarde. Va a examinar la herida de Relámpago y dar su evaluación sobre si el caballo está lo suficientemente recuperado para vivir.
Miguel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y si dice que no está bien? Entonces no importará cuánto progreso hayas hecho, respondió don Carlos con honestidad brutal. Un caballo que no puede trabajar es un gasto que no puedo mantener. Durante toda la mañana, Miguel trabajó con relámpago intentando prepararlo para la visita del veterinario. Sabía que la presencia de un extraño, especialmente alguien que querría examinarlo de cerca, podría hacer retroceder semanas de progreso. Hoy va a venir alguien nuevo, le explicó a Relámpago mientras acariciaba su cuello. Va a tocarte, va a revisar tu pata. Sé que da miedo, pero necesito que seas valiente, que confíes en mí como has confiado hasta ahora. El caballo presionó su hocico contra el hombro de Miguel, un gesto que se había vuelto rutinario entre ellos. Miguel aprovechó el momento para tocar el área del cuello donde iría el cabestro, acostumbrando al caballo a la presión en ese lugar específico. A las 2 en punto, una camioneta blanca se detuvo frente al rancho. El doctor Héctor Salinas bajó con su maletín negro y su expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con manos grandes y movimientos bruscos, que hablaban de décadas trabajando con animales grandes. Don Carlos, saludó estrechando la mano del ranchero. Vine a ver al caballo que debieron haber sacrificado hace 3 semanas. Ha habido cambios, doctor Salinas, respondió don Carlos. El muchacho ha hecho un trabajo impresionante. El veterinario miró a Miguel con escepticismo apenas disimulado. Un niño. Don Carlos, hablamos de un caballo que estuvo al borde de la muerte y que desarrolló un comportamiento peligrosamente agresivo. No es un proyecto para niños. No soy un proyecto, dijo Miguel con más valentía de la que sentía. Y Relámpago no es peligroso. Está herido y tenía miedo. Veremos. El doctor Salinas tomó su maletín y se dirigió hacia el corral. Cuando el veterinario se acercó a la cerca, Relámpago inmediatamente retrocedió hacia el fondo del corral. Sus orejas se movieron hacia atrás y comenzó a resoplar nerviosamente. Era la misma postura defensiva que había tenido en los primeros días con Miguel. Como pensé, dijo el doctor Salinas, este animal sigue siendo inestable. Don Carlos, mi recomendación profesional no ha cambiado. Espere. Miguel se adelantó. Déjeme entrar primero, déjeme calmarlo. El veterinario suspiró con impaciencia. Muchacho, no tengo todo el día. Miguel entró al corral, ignorando el tono del doctor. Se acercó a Relámpago con la calma que había perfeccionado durante casi 2 semanas. Está bien, amigo, soy yo. Nadie va a lastimarte. Lentamente, el caballo se relajó. Caminó hacia Miguel y permitió que lo acariciara. Desde fuera del corral, el doctor Salinas observaba con las cejas levantadas. Impresionante, admitió a regañadientes, pero el verdadero test es si me permite examinarlo. Puede entrar, dijo Miguel, pero debe moverse despacio y dejar que yo lo guíe. Los siguientes 20 minutos fueron una prueba de nervios para todos. El doctor Salinas entró al corral con movimientos considerablemente más lentos que los habituales. Miguel mantuvo una mano sobre el cuello de Relámpago todo el tiempo, hablándole constantemente mientras el veterinario examinaba la herida. Relámpago se tensó varias veces, especialmente cuando el doctor tocó directamente la zona lesionada. En un momento, levantó la pata bruscamente y Ramón, observando desde la cerca, instintivamente buscó la cuerda que tenía preparada para intervenir. «Tranquilo, Relámpago», murmuró Miguel, presionando suavemente su mejilla contra el cuello del caballo. «Ya casi termina. Estás siendo muy valiente». Finalmente, el doctor Salinas retrocedió y salió del corral. Se limpió las manos con un pañuelo mientras procesaba lo que acababa de presenciar. «La herida está sanando excepcionalmente bien», informó a don Carlos. «Sin infección, sin complicaciones. Quien haya estado cambiando esos vendajes hizo un excelente trabajo». «Fue Miguel», dijo don Carlos con orgullo en su voz.
El veterinario miró al niño con nueva consideración. En cuanto a su comportamiento, he visto caballos traumatizados antes. Muchos nunca se recuperan, pero este hizo una pausa. Este caballo claramente ha formado un vínculo con el muchacho. Es extraordinario, francamente. Entonces, preguntó Miguel conteniendo la respiración. Desde una perspectiva médica, el caballo está apto para vivir. Su herida sanará completamente en otras 2 semanas. Físicamente podrá volver a trabajar. Un alivio enorme inundó a Miguel, pero el doctor Salinas levantó una mano. Sin embargo, continuó, eso no significa que sea seguro o práctico. Un caballo que solo confía en una persona no sirve para un rancho funcional. Don Carlos, usted necesita animales que cualquiera de sus vaqueros pueda manejar. La realidad de esas palabras cayó como una piedra. Miguel no había pensado en eso. Había estado tan concentrado en ganar la confianza de Relámpago que no consideró que el caballo necesitaría trabajar con otras personas. Tiene razón, doctor, dijo don Carlos lentamente, pero eso es algo que podemos trabajar más adelante. Por ahora, lo importante es que el muchacho salvó la vida de este caballo. Después de que el veterinario se fue, don Carlos se sentó con Miguel en el banco fuera del establo principal. Escucha, Miguel, has hecho algo increíble. Nadie puede negarlo. Pero el doctor Salinas tiene un punto. ¿Qué pasa si te enfermas un día? Si no puedes venir, Relámpago necesita poder confiar en más gente. Lo sé, admitió Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero primero necesito completar lo que prometí. Quedan 2 días. Mañana le voy a poner el cabestro. Voy a demostrar que puede ser guiado y después trabajaremos en que confíe en otras personas. Don Carlos estudió el rostro determinado del niño. ¿Estás seguro de que estará listo mañana? Colocar un cabestro es diferente a acariciar su cuello. Estará listo, dijo Miguel con más confianza de la que sentía. Los 2 estaremos listos. Esa noche Miguel apenas pudo comer. Su madre notó su nerviosismo y se sentó junto a él después de que las niñas se fueron a dormir. «Mijo, ¿qué te preocupa?». Miguel le contó sobre la visita del veterinario, sobre el comentario de que Relámpago solo confiaba en él, sobre el desafío final que enfrentaría mañana. «Suena como que ya lograste lo imposible», dijo Guadalupe suavemente. «Ese caballo estaba condenado a muerte y tú le diste una segunda oportunidad. Pero no es suficiente, mamá. Necesito demostrar que puede trabajar, que puede ser útil». Guadalupe tomó la mano de su hijo. «Tu padre solía decir algo. Los caballos nos enseñan más sobre nosotros mismos que cualquier otra cosa. ¿Sabes qué creo? Que Relámpago ya te enseñó lo más importante. ¿Qué es? Que la confianza no se puede forzar. Solo se puede ganar». El 13º día amaneció con una claridad brutal. Miguel no había dormido más de 3 horas, su mente repasando una y otra vez cada paso del proceso que intentaría ese día. En la mesa del desayuno, sus hermanas lo miraban con ojos preocupados, sintiendo la tensión que emanaba de su hermano mayor. «¿Hoy es el día?», preguntó Sofía en voz baja. Miguel asintió sin poder tragar el bocado de tortilla que tenía en la boca. Guadalupe se acercó y le puso una mano en el hombro. «Recuerda lo que te dije anoche. Ya hiciste lo imposible. Sea lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti». Cuando Miguel llegó al rancho, encontró una escena inesperada. No solo estaban don Carlos y los vaqueros habituales, había al menos una docena de personas reunidas alrededor del corral. Trabajadores de otros ranchos vecinos, algunos habitantes del pueblo, incluso don Ernesto, quien había dado la carta de recomendación original. «Se corrió la voz», explicó don Carlos al ver la expresión de sorpresa de Miguel. «El niño que amansó al caballo salvaje. La gente quiere ver si es verdad». Miguel sintió que la presión se multiplicaba. Ya no era solo cumplir su promesa a don Carlos o ganar el salario doble para su familia.
Ahora llevaba el peso de las expectativas de toda esa gente que había venido a presenciar lo que muchos consideraban imposible. Ramón se acercó con el cabestro de cuero en las manos. «Muchacho, no tienes que hacer esto hoy si no te sientes listo. Podemos esperar un día más». «No», respondió Miguel tomando el cabestro. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. «Hoy es el día. Relámpago está listo. Y yo también». Entró al corral con el cabestro escondido detrás de su espalda. Relámpago lo esperaba en su lugar habitual cerca del centro, pero algo era diferente. El caballo podía sentir la tensión en el aire, la presencia de tantas personas desconocidas alrededor del corral. Sus orejas se movían nerviosamente, captando cada sonido, cada movimiento. «Buenos días, amigo», dijo Miguel con la mayor calma que pudo reunir. «Sé que hay mucha gente. Sé que da miedo, pero estoy aquí contigo». Se acercó lentamente, extendiendo su mano vacía primero. Relámpago olfateó su palma, buscando la zanahoria matutina. Miguel sacó una de su bolsillo y se la ofreció. Mientras el caballo masticaba, Miguel acarició su cuello, sus hombros, repitiendo los gestos que se habían vuelto un ritual entre ellos. «Hoy va a ser diferente», murmuró. «Hoy te voy a poner esto». Sacó lentamente el cabestro de detrás de su espalda, manteniéndolo a un lado donde Relámpago pudiera verlo. «No va a lastimarte, es solo para que podamos caminar juntos». El caballo retrocedió un paso al ver el objeto de cuero. Sus ojos se ensancharon ligeramente y un temblor recorrió sus músculos. Miguel no lo siguió. Se quedó parado, sosteniendo el cabestro abiertamente, dejando que Relámpago lo examinara a su propio ritmo. 5 minutos pasaron, 10. La multitud alrededor del corral comenzaba a murmurar con impaciencia. Algunos pensaban que el niño había fracasado, que el caballo nunca aceptaría el cabestro. Pero entonces Relámpago dio un paso adelante, luego otro. Estiró su cuello, olfateando el cabestro con cautela. Miguel permaneció completamente inmóvil, apenas respirando. «Eso es», susurró cuando el hocico de Relámpago tocó el cuero. «Ves que no es nada malo». Muy lentamente, Miguel levantó el cabestro. Relámpago lo observaba con atención, sus ojos siguiendo cada movimiento. Cuando Miguel comenzó a pasar la correa sobre su cabeza, el caballo se tensó. Por un momento, parecía que iba a retroceder o incluso a lanzar una patada. «Confía en mí», dijo Miguel, su voz quebrándose por la emoción. «Por favor, confía en mí». El mundo pareció detenerse. El caballo y el niño se miraron a los ojos, una conversación silenciosa más profunda que cualquier palabra. En esos ojos castaños, Miguel vio el miedo, la duda, pero también algo más. El recuerdo de casi 2 semanas de paciencia, de caricias suaves, de zanahorias compartidas, de una voz que nunca había sido cruel. Relámpago bajó su cabeza ligeramente. Con manos que temblaban de emoción, Miguel deslizó el cabestro sobre la cabeza del caballo. Ajustó las correas con cuidado infinito, asegurándose de que no estuvieran demasiado apretadas. Cuando terminó, dio un paso atrás. «Lo lograste», dijo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo logramos». Un silencio absoluto había caído sobre los espectadores. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Fue don Ernesto. Después se unió otro y otro más, hasta que el aire se llenó del sonido de aplausos y vítores. Miguel tomó suavemente la cuerda del cabestro. «Vamos a caminar juntos, solo un poco». Dio un paso hacia adelante, ejerciendo la más ligera presión sobre la cuerda. Relámpago dudó por un segundo. Luego siguió. 1 paso, 2 pasos, 3. Caminaron juntos alrededor del corral, el niño y el caballo que todos habían dado por perdido. Ramón se había quitado el sombrero y lo apretaba contra su pecho, lágrimas corriendo sin vergüenza por sus mejillas curtidas. «Dios mío», murmuró, «realmente lo hizo». Don Carlos observaba con una sonrisa que no podía ocultar.
Se acercó a la cerca cuando Miguel y Relámpago completaron su vuelta alrededor del corral. «Miguel Ángel Ramírez», dijo con voz formal pero llena de emoción, «has cumplido tu promesa. Has amansado a Relámpago. A partir de hoy, tu salario es de 300 pesos a la semana». Miguel no podía hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande. Simplemente asintió, acariciando el cuello de Relámpago con una mano, mientras con la otra se limpiaba las lágrimas. Entre la multitud estaba Guadalupe. Había llegado corriendo desde el pueblo cuando escuchó que hoy sería el día decisivo. Sus manos cubrían su boca mientras veía a su hijo de 12 años, parado junto al magnífico caballo alazán, ambos brillando bajo el sol de la mañana. «Roberto», susurró mirando al cielo, «nuestro hijo tiene tu don y tu corazón». Don Ernesto se acercó a don Carlos. «Ese niño va a ser algo especial cuando crezca. Lo que acaba de hacer... Yo llevo 40 años trabajando con caballos y nunca he visto nada igual». «No es solo el don», respondió don Carlos. «Es el corazón, la paciencia, la capacidad de ver más allá del miedo hacia la confianza que puede construirse». Miguel finalmente salió del corral, dejando a Relámpago con el cabestro puesto. El caballo lo observó irse, pero no pareció ansioso o asustado. Simplemente esperó, tranquilo, como si supiera que su amigo volvería. Esa tarde, cuando todos se habían ido y el rancho volvió a su ritmo normal, Miguel se quedó un rato más con Relámpago, le quitó el cabestro y simplemente se sentó junto a él mientras el caballo pastaba. «Mañana», dijo Miguel, «mañana es el último día del plazo». «Pero ya lo logramos, ¿verdad? Ambos demostramos que podíamos hacer lo imposible». Relámpago presionó su hocico contra el hombro del niño y en ese simple gesto había una respuesta más clara que cualquier palabra. El 14º día, el último del plazo, amaneció con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión de las semanas anteriores. Miguel llegó al rancho para encontrar a don Carlos esperándolo con una sonrisa. «Hoy no necesitas demostrar nada más, muchacho», dijo el ranchero. «Ya cumpliste con creces tu promesa, pero pensé que tal vez querrías hacer algo especial». Miguel miró hacia el corral donde Relámpago esperaba, el cabestro ya puesto. «¿Qué tenía en mente, don Carlos?» «Hay un potrero grande al norte del rancho. Está vacío ahora. Pensé que podría ser un buen lugar para que Relámpago corra libremente por primera vez desde su accidente. Y para que tú veas lo que realmente salvaste». Media hora después, Miguel guiaba a Relámpago por el camino hacia el potrero norte. El caballo caminaba con seguridad a su lado, su cojera casi imperceptible ahora. Varios vaqueros lo siguieron a distancia, incluido Ramón, quien había dejado de lado completamente su escepticismo. Cuando llegaron al potrero abierto, Miguel quitó el cabestro lentamente. «Eres libre, amigo. Corre, muéstrame quién eres realmente». Por un momento, Relámpago se quedó quieto, como si no entendiera que no había restricciones. Luego, algo cambió en sus ojos. Levantó su cabeza, sus fosas nasales se expandieron captando el aire fresco, y entonces corrió. Fue como ver a un relámpago atravesar el campo. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol, mientras sus cascos golpeaban la tierra con una fuerza que hablaba de pura vitalidad. No había rastro del animal herido y aterrorizado de 2 semanas atrás. Este era un caballo magnífico en su elemento, libre y completo. Miguel observaba con lágrimas en los ojos, una sonrisa enorme en su rostro. «Mira, papá», susurró hacia el cielo, «mira lo que logramos». Ramón se acercó y puso una mano en el hombro del niño. «Tu padre te estaría viendo, muchacho, y estaría muy orgulloso». 3 meses después, el rancho San Rafael había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Relámpago no solo había sanado completamente, sino que bajo la paciente guía de Miguel,
había aprendido a confiar en otros trabajadores del rancho. Primero fue Ramón, quien había pasado semanas observando las técnicas de Miguel. Luego, otros vaqueros, cada uno aprendiendo que la fuerza no era el camino para ganarse la confianza de un caballo. El muchacho nos enseñó más a nosotros que al caballo, admitió Ramón una tarde mientras observaba a otro vaquero trabajar exitosamente con Relámpago. Nos mostró que habíamos estado haciendo las cosas mal todo este tiempo. Para la familia Ramírez, los 300 pesos semanales habían traído una estabilidad que no conocían desde la muerte de Roberto. Guadalupe había podido reducir sus horas de limpieza y finalmente ir al doctor por su tos persistente. Sofía tenía zapatos nuevos sin agujeros. Elena había vuelto a sonreír sin la preocupación constante de no tener suficiente comida. Pero el cambio más grande fue en Miguel mismo. Ya no era simplemente el niño que trabajaba para mantener a su familia. Se había convertido en alguien que otros buscaban por consejos sobre caballos difíciles. Rancheros de pueblos vecinos comenzaron a traer animales traumatizados o agresivos, pidiendo que Miguel les mostrara su método. No es magia, explicaba Miguel cada vez. Es paciencia, es respeto, es entender que el miedo se cura con tiempo, no con fuerza. Don Carlos había observado todo esto con una satisfacción profunda. Una tarde, mientras Miguel terminaba de trabajar con un potro nervioso que un ranchero vecino había traído, el viejo ranchero se acercó. «Miguel, he estado pensando. Cuando termines la escuela, si quieres, me gustaría que fueras mi capataz de caballos. Tendrías tu propio salario completo, tu propia casa en el rancho si tu familia quiere mudarse». Miguel lo miró sorprendido. «Don Carlos, yo tengo solo 12 años. Ahora sí, pero en 6 años tendrás 18, y para entonces, con lo que sigues aprendiendo, serás el mejor entrenador de caballos de toda la región». Don Carlos hizo una pausa. «Tu padre fue uno de los mejores vaqueros que conocí. Tú tienes el potencial de ser incluso mejor». Esa noche, Miguel compartió la noticia con su familia. Guadalupe lloró, esta vez de felicidad. Sus hijas bailaron alrededor de la mesa. Por primera vez, desde la muerte de Roberto, el futuro no parecía una carga imposible, sino una promesa llena de posibilidades. Un año después del día en que Miguel había entrado por primera vez al rancho San Rafael, se encontraba sentado en la cerca del potrero norte, observando a Relámpago. El caballo ahora era una de las estrellas del rancho, admirado por visitantes y trabajadores por igual. Pero cada mañana, antes de que comenzara su trabajo con otros, Relámpago buscaba a Miguel. «¿Sabes qué aprendí de ti?», le dijo Miguel al caballo que había venido a pararse junto a él, que a veces lo que parece roto solo necesita tiempo para sanar, que la confianza no se puede forzar, solo se puede ganar, y que el amor y la paciencia pueden lograr lo que la fuerza nunca podrá. Relámpago presionó su hocico contra el hombro de Miguel, el mismo gesto que había hecho cientos de veces. Pero Miguel nunca se cansaba de él. Era el gesto que significaba más que cualquier palabra: «Confío en ti». Mientras el sol se ponía sobre el rancho, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Miguel pensó en su padre. Roberto no solo le había enseñado técnicas para trabajar con caballos, le había enseñado algo mucho más valioso: que la verdadera fuerza reside en la gentileza, que el verdadero poder está en la paciencia y que los vínculos más profundos se construyen con tiempo, respeto y amor. «Gracias, papá», susurró Miguel, «por enseñarme a ver más allá del miedo, hacia el corazón que late debajo». Relámpago relinchó suavemente, como si también estuviera dando las gracias. Y juntos, el niño y el caballo que todos habían dado por perdido, observaron cómo el día llegaba a su fin, sabiendo que habían encontrado algo que ambos necesitaban desesperadamente: una segunda oportunidad.
y la confianza de que no estaban solos en el mundo. En el rancho, las luces comenzaban a encenderse. Era hora de ir a casa, donde su familia esperaba con la cena servida y sonrisas cálidas. Pero Miguel sabía que volvería mañana, como siempre lo hacía, porque ese era su lugar ahora, no solo como un trabajador, sino como alguien que había aprendido que los milagros más grandes no vienen de la magia, sino de la paciencia infinita de un corazón dispuesto a esperar.